¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro. En esta ocasión vamos a hablar de La caída de Portos en Vilea. un texto escrito por Jorge Galán, un escritor de El Salvador que tiene una verdaderamente increíble historia para contarnos. ¿Qué vamos a ver en este episodio, Boger? Pues vamos a hablar un poco acerca de los personajes de esta segunda entrega de la saga, la trama obviamente de este segundo texto y pues una reflexión de cada uno de nosotros. Exactamente, acompáñanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Hogar. y con Amilcar. Estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes para hablar de un texto que se conecta con el que platicamos la semana pasada, de esta saga del País de la Niebla, un texto muy importante, muy relevante y que además, como les platicamos en la edición anterior, tuvimos la oportunidad de entrevistar al autor en la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Así que en esta ocasión vamos a continuar hablando de la saga del segundo libro, La caída de Portos en Vilea, como ya mencionó Bogar hace unos momentos. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y se pueden suscribir también a este canal para que no pierdan detalle de nada de la información que compartimos para ustedes. Entonces, Bogar, ¿cómo podemos empezar el asunto de este texto? Pues primero que nada recordando, ojalá que hayan podido pues no solamente ver nuestro episodio anterior, sino también adquirir los libros y pues recordar un poquito de la historia, ¿no? Esta trilogía. En el primer libro pues nos introduce a nuestro personaje principal, que es Lobías Rumin, y pues casi casi vive en un pueblo, bueno, básicamente Lechero. de lechero, ¿no? Y cuando está ordeñando las vacas en una mañana llegan un par de ralicias que son gente de un país vecino, y lo invitan a una especie de misión sin saber qué es exactamente lo que iba a ocurrir, ¿no? Exactamente. Se mete en esta historia y bueno, van apareciendo algunos personajes que si quieren recordarlo, ahí está el video anterior. Aquí va a aparecer. Ahora, en este, pues es básicamente el conflicto, ¿no? Pura lucha. Incluso justo el título lo menciona, ¿no? La caída de Portos en Vilea, que justamente es una de estas ciudades del país, ¿cómo se llama el país? Eldin Menor. El de menor. Eldin Menor, correcto. Y está al sur, básicamente, un puerto, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Así es, por eso es Portos, es el puerto. Exactamente. El puerto de Envilea, Puertos de Envilea. Y pues bueno, a partir de justamente estas primeras páginas se centra mucho en cómo llegan a arrasar este puerto. Pues todo es caos, ¿no? O sea, llega justamente este tema de la oscuridad, la niebla, los habitantes de la niebla, en diferentes frentes, gente de otros países al parecer desconocidos, gente desplazada o que vive como en una especie de oscuridad solitaria y magos, ¿no? Magos, pues oscuros, vamos a llamarle de una forma. Y en digamos, tridente ofensivo maligno, pues reina el caos y la destrucción en este continente. Así es en este texto, en este segundo tomo de la saga, que parece que el mal se va a apoderar ya de todo el continente. Ya no hay vuelta atrás. Por el lado de lo que vimos en el episodio anterior, el norte, cerca del árbol de Oma, se va a encontrar en una situación bastante problemática, se va a incendiar el árbol. Va a comenzar también, como mencionó Bogart, desde el sur, una llegada por parte de los desterrados que vienen de las nieblas perpetuas, que comienzan a acercarse hacia los territorios donde una vez estuvieron, pero fueron expulsados. Y es así como llegan a Portos en Vilea, que es una de las ciudades más importantes, fortificada por varios cientos de años, y que de hecho la puerta está hecha con cierto material que pensaban que no podía ser destruido. Un adelanto, si la destruyen. Sí, es triste, ¿no? O sea, sí te imaginas como si iba a resistir, pero la verdad es que justo las páginas están, o sea, bueno, la forma de escribir de Jorge es como, pues te da la esperanza, pero también está da cabida a que ocurran estas situaciones, pues
desagradables, ¿no? Que no querías que sucedieran y bueno, termina por ceder. Exactamente. Y aquí conocemos ya a otros personajes también un poco alejados y distantes de los principales que ya habíamos hablado, como son Lobías y también Nu, Lóriga, Valabi, que están en el frente de batalla hacia el norte, y en el sur hay otros personajes. Y ellos comienzan a defender en un inicio Portos en Vilea y más adelante van a huir hacia los bosques. Hay, en esta parte, cuando llegan a Portos en Vilea, aparecen unas criaturas que son unos perros, que yo me imagino como los cancerberos de la Divina Comedia, sí, de este perro de varias cabezas, pues se me hacen así como perros descarnados que empiezan a perseguir a todos los que están en Portos en Vilea, en la ciudad, y los empiezan a asesinar. La verdad es un texto bastante sanguinario. Es violento, sí. Y justo eso lo tocábamos en la entrevista con Jorge, ¿no? O sea, en realidad es literatura fantástica, pero no necesariamente para niños, ¿no? Una, porque quizá, pues no, hay muchas cosas que necesitas tener cierta capacidad para realmente imaginártelas como tal. Y tal cual, bueno, no es una historia de niños porque, pues justamente por estas matanzas que ocurren, ¿no? O sea, incluso matan, pues, habitantes, ¿qué son habitantes? Niños, mujeres, ancianos, ¿no? O sea, no solamente a los guerreros, no habla solamente de las batallas, sino de cómo sería arrasar con un pueblo completo, ¿no? Y entonces, Totalmente. pues son todos, todos. Sí, es una guerra de exterminio. La verdad es que no Sí. tienen interés de dejar algunos esclavos, de dejar rehenes, no. El interés es arrasarlos a todos, destruirlos para poder instaurar una nueva civilización que sea la que se perpetúe ahí por el resto del tiempo que les toque vivir. Les decía que está separado en tres frentes. El primero es el de Portos en Vilea, el segundo es de los que salen de la parte central de la zona de la niebla, recuerden el mapa que va a volver a aparecer aquí, la parte de en medio del continente de Trunaybat, va a presenciar también la aparición de un ser que va a domar a unas bestias muy importantes, y toda la zona del norte la va a controlar el mago maligno Anru con sus tres hijas malignas que también tendrán destinos diferentes de acuerdo a sus habilidades, pero esos son los tres frentes en los que se van a ubicar, y poco a poco van a ir ganando terreno desde el punto de vista de la maldad. Ese es el acontecimiento central de este segundo episodio, en donde la maldad comienza a avanzar, cobra fuerza, se acerca a los lugares, a la ciudad o al pueblo de donde viene Lobías Rumin, lo van a controlar por completo, van a perseguir a varias personas, los van a asesinar, y eso va a dar un momento de intranquilidad para que todas las personas piensen que ya se acabó, que los van a exterminar por completo. E incluso el punto en donde llegan a Eldin Mayor, que es la ciudad más importante ya del continente, la más grande, fortificada también por cientos de años, que pensaban que nadie podía acercarse y mucho menos franquear las paredes, un adelanto, sí lo hacen. Sí, la verdad es que todo lo que creas que no va a suceder, en este libro, en esta parte, se logra, ¿no? Fíjate ahorita que mientras estás platicando a nuestros amigos este tema de los frentes malignos, y bueno, pasando a lo que mencionamos hace ratito, hablar acerca de los personajes, algo que me gustó mucho de esta segunda entrega es conocer la historia justamente de este brujo maligno y sus hijas, ¿no? Cómo es que en realidad no son sus hijas, pero él las termina adoptando. Estos habitantes del sur, bueno, más bien, pues que no estaban, se supone, en el mapa, Los ¿no? exiliados, Los ¿no? exiliados, los desterrados. Pues tienen un rey, y ese rey, o sea, es una historia de siglos atrás, y entonces desde niño, ¿no? Se le instaura como ese tema de la venganza, y va presentando las historias de estos, pues ahora personajes, pues vamos a llamarlos enemigos de los que habíamos conocido en el primer libro. Y también tienen historias muy ricas, ¿no? Muy bien contadas, que digo, no es que uno haga empatía hacia la violencia, pero puedes comprender como de dónde viene. La reflexión ahí, bueno, que yo hago sería como, bueno, ciertos sucesos de la vida de estos personajes, si hubieran tenido, no sé, alguna figura, un mentor más reflexivo, ¿no? Más comprensivo quizá, pues las cosas hubieran cambiado. Uh-huh. Pero bueno, al final de cuentas, así es la vida, ¿no? O sea, puedes tener un episodio y verlo de muchas maneras. La que te toque es la que ese
eso marca lo que viene más adelante. Y presenta a uno de los personajes, Master Rim, que justamente es el que a mí me gustó mucho, porque si recuerdas es el que lograba como identificar los aromas lejanos y que con base en eso podía saber como ciertas cosas, ¿no? O sea, y regresamos a lo que ya habíamos mencionado, este tema de los sentidos, de los olores, de lo que susurra el viento, ¿no? Los sueños o las visiones que se pueden tener, ¿no? Tanto los magos como otros personajes, está muy presente, y en este segundo, esta segunda parte de la historia creo que todavía con muchísima mayor fuerza. Entonces eso es parte de esos personajes. Por ahí también está que lo mandan a correr porque era rapidísimo, creo que era no recuerdo el nombre. Imanol, Manos de Piedra, ¿no? Una cosa no, así. ese era otro. Ajá. Pero bueno, estos otros personajes que quizá no son los protagonistas tal cual de la historia, pero que cada uno de ellos cumple una parte fundamental, ¿no? De lo que te va contando cada uno de los capítulos, y pues nuevamente con mucha maestría te cuenta una parte de lo que está sucediendo con varios personajes, por ahí la intercala con otros. Esto mismo quizá cuando te cuente lo de acá ya había pasado, pero al final de cuentas está tan bien escrito, tan bien conectado, que nunca le pierdes el hilo, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que la descripción, tanto de Portos en Vilea como de las islas del sur, de Férula y las demás, como ya una vez que se acercan a Eldin Mayor, es una descripción muy rica, producto de la imaginación de Jorge Galán, pero sí se ve que se tomó su tiempo para poder visualizar cómo eran las ciudades, porque habla de los pasadizos, de los complejos habitacionales, de las oficinas, de a qué se dedicaba, ¿no? de a qué se dedicaba cada uno de los pueblos, la cercanía, de los que consumen cerveza, de los que se dedican a la ganadería, de los que producen varios productos, de los que los transportan. Es decir, se tomó ese tiempo para diseñar perfectamente toda la estructura económica y la estructura social, tanto de Portos en Vilea como de Eldin Mayor, y así darnos a entender cuál es la dinámica principalmente agrícola y de manufactura a la que se dedican la mayoría de las personas en el continente. Sí. Y hacia el norte de la niebla tenemos una situación distinta, porque ahí las personas se dedican más a otras cuestiones, como a perfeccionar la guerra, que es algo de lo que mencionan en el libro. En el sur se les olvidó por completo que podían enfrentarse en algún momento a una invasión, y entonces estaban tan ciertos de las defensas con las que contaban, que habían diseñado hace miles de años cuando tuvieron las últimas invasiones, que se olvidaron por completo de que en algún momento podía haber algún encuentro de nueva cuenta. Y entonces ellos mismos reflexionan: ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo para prepararnos ante una posible eventualidad de este tipo? Y se lamentan, pero ya no hay mucho que hacer. Ya no había mucho que hacer, y justamente pues lo menciona varias veces, ¿no? O sea, no tenían guerreros. O sea, juntaron a los jóvenes, a los que podían utilizar un arma, pero realmente sin haber tenido instrucción. Sí, es pura milicia. Y entonces, pues al final de cuentas, contra un ejército que se está preparando durante años para retomar lo que es suyo, entre comillas, pues entonces no hubo manera de detenerlos. Sí, exactamente. Podríamos encontrar algunas similitudes, a lo mejor me excedo con lo que voy a mencionar, pero con la parte de las dos torres del Señor de los Anillos, con la preparación del ejército de los orcos. No diré más porque no quiero adentrarme en esa historia, pero de cierta forma podríamos encontrar una relación. Sí. Y ahorita que estás mencionando lo de cada una de las ciudades y a qué se dedicaban, por ahí surgió la idea de regalarle una cerveza, porque no recuerdo si es al final de este libro, me parece que sí, hablan justamente de este pueblo que se dedicaba a hacer cerveza, e incluso hicieron un festival, ¿no? El Festival de la Cerveza, creo que era anual, una cosa así. Y entonces ganó una cerveza, ¿no? Es que dijo, estaría padre regalarle una cerveza artesanal de aquí de la ciudad de Jalapa. Voy a recuperar el extracto del video y lo voy a copiar aquí para que vean el momento en el que se la estamos dando. Y ya al final la verdad es que no le pude explicar eso, o sea, más adelante si tenemos oportunidad de nuevamente platicar con él. Eso, y la otra es, ¿en qué ciudad le gustaría vivir? O sea, ¿en qué parte de todo el continente
le gustaría a Jorge Galán o dónde él pensaría que sería el mejor lugar, ¿no? para vivir o para conocer, ¿no? Al menos unas vacaciones, porque también, como dices, la descripción es muy, muy rica. Mucho. Y entonces, pues también sabiendo de, bueno, cómo es la orografía del lugar y además a qué se dedica su gente, pues sí, uno podría decir, bueno, a mí me gustaría vivir parte del año aquí y tal vez parte del año por acá. En la niebla. Sí, la verdad es que de la entrevista que le pudimos hacer en la Feria del Libro, algo que dejó muy claro Jorge fue que toda la violencia que aparece en el texto es un reflejo de lo que le tocó vivir o de lo que escuchó mientras crecía en El Salvador, con ese entorno tan violento que se presenta y que desafortunadamente hasta la fecha sigue presentándose a través de todas las pandillas y todos estos sectores de la población que entran en una situación de violencia muy fuerte. Entonces él quiso representar también esa situación en el texto. Entonces, para tenerlo en mente, cuando lean este libro, que sepan que la violencia hace alusión también a la realidad que viven las personas en El Salvador. Y bueno, estamos en el mundo. Y en el mundo, exactamente. Estamos ya llegando hacia el final de este episodio. Bogar, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues solamente que, como decíamos al inicio, es la parte como central del caos, muy rica en las descripciones de estos otros personajes, ¿no? Tanto los buenos como los malos. Y que al final pues te quedas con ay, todo está ahora sí realmente en las tinieblas, ¿no? Ahora qué va a pasar en la siguiente, o sea, tiene que haber algo. Otra cosa que me quedó como quedé muy en shock es qué va a pasar con el árbol incendiado, ¿no? Que está en llamas. Parte de la trama principal, ir al árbol, que pues ahí es donde inició todo. Y ahora saber que está en llamas, como que es la parte estresante de la trilogía, ¿no? O sea, este libro y saber que todo está en caos. Y pues obviamente te dan ganas de iniciar el siguiente libro para saber cómo se va. Lo más pronto posible. Sí. Está en llamas y además los tomadores de tornados, al incendiarse el árbol, quedan suspendidos en un sueño del que no pueden salir. Ya en el siguiente episodio platicaremos de un detalle muy particular con respecto a los domadores durante este sueño que llama la atención. Bogan, me parece que tienes una frase. Pues amigos, acérquense a la lectura, así sea un cómic o la Biblia, pero bueno, hay que... Exactamente, y nosotros nos vamos a ver en donde ya saben, donde siempre nos encontramos, y en esta ocasión será en El Domador de Tornados, el tercero de la saga.